Bueno, buenas tardes. Nosotros vamos a hablar de Philippe de Escola, una gran figura americanista de antropología, conocido por proyectos de pueblos indígenas y que se enfoca en los modos de socialización de la naturaleza. Entonces vamos a comenzar. Pues vamos a comenzar con el fragmento donde Philip habla sobre cómo cuando él viajó a Ecuador y estuvo con una comunidad indígena, cómo se dio cuenta de que allá el concepto de naturaleza no existía o si no era el mismo como el concepto que tenía el resto del mundo, porque allá los individuos indígenas se comunicaban con los individuos no humanos de una manera no técnica, sino también espiritual y se comunicaban como con ellos como si fueran casi que sus iguales. Entonces, pues ese concepto como de cultura y naturaleza se rompía con ellos específicamente. Algo que me pareció interesante que en una parte él hablaba es que en ese pueblo indígena ellos no tomaban como los recursos, no lo tomaban como por su valor monetario o valor que nosotros tomaríamos ahora mismo, sino que lo tomaban como un valor que iba ligado con la naturaleza, que en una parte él decía que lo natural y lo cultural deberían ir de la mano, y él hablaba de la metamorfosis y hablaba de cómo todo eso para ellos era un cambio y contribuía a la sociedad de una manera muy diferente a la que nos contribuye a nosotros, y que la vista de ellos era demasiado diferente, al igual que ellos planteaban una política por la etnia y por la naturaleza de la misma, que la colaboración moral y social entre el entorno tenía que ser protegida. No solo lo opinaba él, sino también lo hablaba la comunidad de la población. Sí, a mí también me parece importante un punto que toca, es como dice que cada animal tiene como unas disposiciones como físicas, entonces que pues que los hacía especiales, entonces que el mundo de un pez no era pues el mismo que el mundo de un tigre, o el mundo del tigre no era como lo mismo que el mundo de un humano, y dice como pues que, o sea, que es como lo que más le parece interesante a Philip. em, pues dice que es como lo inverso a lo que tenemos como en nuestro mundo como humano. Entonces sí, eso es como una de las cosas que me llama la atención. Otra también, como que él habla, bueno, como la relación, o por así decirlo, cuando habla de los posibles, que es posible como ver los patrones como ontológicos en las representaciones. Y entonces, por ejemplo, en las imágenes o en las pinturas o en los cuadros y así. Y entonces, él como que hace un ejemplo que es de esas máscaras de la costa como del Pacífico, y que dice que, no sé, por ejemplo, un águila, como la máscara de un águila. Entonces dice que pues que cuando se abre no es como la cara de un humano, sino que es como la interioridad del águila. Entonces que pues a mí la verdad esa parte como que sí se me hizo súper interesante, y Phil como que sí la recarga mucho en la parte del video, porque pues dice que las imágenes como que no son solo los signos, sino que son como los agentes de la vida social. Sí, hablando un poco de eso, es como que también me interesaba mucho los conceptos que sacaba de eso y como lo que tú decías de las imágenes, como que lo usaba como una ontología animista y como el hecho de que la mayoría de los no humanos, como él les decía, tienen como una interioridad análoga, era esa también conexión que les dejaba como conectarse con la naturaleza y así convertirse en el apéndice de la naturaleza. Y también cuando hablaba del totemismo australiano, creo que decía que los grupos que comparten era como una sociedad formada por cierta calidad moral, no como lo físico o lo económico, sino que independientemente de la forma que tenía como corporalmente, tenían la misma calidad moral y que estaban conectados con el alma. Todo eso tenía que ver mucho con lo espiritual y cómo se conectaban interiormente, o sea, como lo decíamos anteriormente, que no se conectaban con ellos como si fueran algo diferente, como le decía Ana, sino que eran iguales, que ellos trataban
a los no humanos, como lo decía Philip, como un igual y no como si ellos fueran superiores. Y eso hace que la espiritualidad y la conexión que tienen con los no humanos sea tan grande que ayude a su valor como una población, a su valor como una cultura de por sí. Aunque, digamos, hay una parte en la que creo que Philip habla, en la que no se les puede llamar como ni siquiera sociedad, porque pues el concepto de sociedad es algo muy como pues del occidente, como de Europa y Sí. así, pero digamos, no sería algo como con lo que podrían descubrir como ese tipo de comunidades, como quizás el concepto de sociedad y de cultura no es aplicable como para todo grupo de individuos. Y eso me pareció como bastante interesante, la verdad, porque pues digamos que pone en duda básicamente como todos nuestras como constructos sociales y como nuestra manera con interactuar con otros seres, ya Lo sean que humanos o no pensamos. humanos, sí. Sí, también decía como que apenas como que se podían distinguir de los animales. Entonces, pues ahí es cuando decía que, pues no tenían como en sí sociedad porque ellos vivían como muy dispersos, no tenían como, por decirlo así, el jefe, entonces que pues no se vinculaban como una sociedad. Sí, y también respecto a eso me parecía muy interesante que Philip como que hablaba de que, tomando el ejemplo de cómo ellos usaban el chamanismo, la naturaleza y todo para tener como un mediador cósmico y no como estar como afianzados a categorías occidentales, él decía que se puede ir más allá del modelo productivista, desarrollista y destructor. Entonces, como que ahí hablaba mucho de la contaminación y me parecía muy interesante cómo él quiere que veamos esas comunidades indígenas como para enfrentar ciertos problemas de la relación. Sí, sí es verdad. También como que el tema del chamanismo, decía como que el chamán era como el mediador cósmico y que pues era como el intermediario entre los espíritus y los humanos, pero que pues que ya en el tema como de la Amazonía, que cada uno puede como comunicarse con los animales y los espíritus, que es lo que veníamos hablando, que pues son de muy, o sea, que tienen como muy espíritu muy abierto. Sí, Algo que me pareció y como interesante también es lo de las máscaras de los animales, que ya había hablado María Paula, que también eran símbolos de cambio, que no solo era que la espiritualidad del águila, que cómo se veía esa persona conectada con el animal, sino que también significaba un cambio dentro de ambos y dentro de la espiritualidad que existía como en esa pequeña burbuja entre la máscara, y todo eso tiene que ver con la metamorfosis que empieza a hablar Philip, que está conectado no solo con los humanos, sino también con los no humanos. Entonces eso a mí también se me hizo muy interesante. Sí, es verdad. ¿Alguna tiene algo más por agregar o que quiera compartir? Pues yo creo que en general la entrevista puede servirnos como más o menos una guía de cómo nosotros podemos de acá en adelante interpretar como esa relación que tenemos con lo que nos rodea y de si queremos, digamos, seguir interpretando la naturaleza como algo fuera de nosotros, como algo aparte, o si queremos seguir, o si queremos de acá en adelante interpretarla como lo hacían esas comunidades tipo como iguales y más o menos como evaluar qué tipo de relación queremos como con los individuos no humanos. Pues también tiene que ver que en nuestra profesión, bueno, lo que estamos nosotros estudiando para hacer, suele ser visto como algo a veces intrusivo, no solo en la naturaleza, sino en culturas.
Y pues el video nos puede dejar la enseñanza de que no debería ser así, que así como el pueblo de Ecuador se veía uno con la naturaleza, nosotros también lo podemos hacer por medio de la arquitectura y por medio de tener en cuenta lo que nos rodea y, como decía Ana María, verlo como uno y no como algo aparte. Saber que de eso hay que cuidar, que eso somos nosotros y que no hay que verlo como simplemente un lugar de construcción, sino lo que ocurre también ahí y cómo nosotros vamos a vivir en ese mismo lugar. Sí, claro, como no transgredir como ese sistema como matemático y eso sí, no tener en cuenta como el universo sensible y cómo convivir y entender como la forma progresiva que tiene esa comunidad, o sea, como tener en cuenta todo lo social antes que edificar algo, así como él tenía en ejemplos de la literatura y el arte, como tener mucho en cuenta eso para la arquitectura. Sí, sí, es verdad, como tener esa conexión más a fondo, por así decirlo. Y también lo que decía como Ana sobre la naturaleza, que también me parece como un tema súper importante, pero sí.